Buenos días. Pregunto al auditorio presente si no se encuentra algún integrante de otro equipo que no sea miembro de los dos equipos que están aquí participando. Podemos comenzar. Solicito que todos apaguen sus teléfonos celulares y su equipo electrónico, y les recuerdo que no pueden tomar fotografías o audio o video. El controlador de tiempo se encuentra listo. ¿Los equipos pueden ver perfectamente el cronómetro? El equipo que sostiene la postura a favor es el equipo 235, conformado por Carla Martínez y Carolina Ramírez, su auxiliar Ana Isabel Laris. El equipo en contra, el 125, orador 1 Saúl Delgado, orador 2 Alfredo Díaz. El tema a debatir es el tema establecido por el reglamento A, que el dilema se contempla de la siguiente manera: las parejas del mismo sexo deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Y si los equipos están listos y tenemos la venia del jurado, podemos comenzar. Les recuerdo a los equipos participantes que la única manera de comunicación entre ustedes es de forma escrita. Para su primera intervención, tiene el uso de la voz el equipo a favor. Muy buenos días a todos los presentes en la sala, honorables jueces. Nosotros somos el equipo 235, conformado por Ana Isabel, Carolina, Leopoldo y su servidora Carla. Todos somos iguales ante la ley. Así lo establece el artículo 4 de nuestra Constitución, mientras que el primero repudia la discriminación. Bobbio define la igualdad como la base para una convivencia ordenada y feliz ligada a la libertad. Si la libertad es la posibilidad de dirigirse a lo que uno desea y se supone que todos somos iguales ante la ley, ¿por qué las parejas homosexuales no tienen los mismos derechos y no pueden ampararse bajo las mismas figuras que las parejas heterosexuales? Una de las manifestaciones de la libertad humana es poder tener una pareja, formar una familia, gozar de las garantías que brinda el matrimonio. El Comité de Naciones Unidas en contra de la discriminación ha celebrado la decisión de nuestra Suprema Corte de Justicia al avalar el matrimonio homosexual en México. Esta decisión es emblemática y vanguardista, ya que se establecen y se reconocen los derechos igualitarios entre parejas homosexuales y heterosexuales. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su informe del Alto Comisionado en el periodo de sesiones número 19, establece que es obligación del Estado proteger a las personas de la discriminación a causa de su orientación sexual, llegando a la conclusión que las parejas de hecho homosexuales deben ser tratadas de la misma manera y deben gozar de los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Por ejemplo, derechos de sucesión, derechos de pensión, beneficios de seguridad social, entre otros. Nuestra propia Suprema Corte de Justicia ha reconocido la violación al derecho de igualdad y no discriminación, cuando se establece y se excluye de los beneficios del matrimonio heterosexual a todas las parejas homosexuales en todas las entidades federativas. En esta mesa demostraremos que las parejas homosexuales deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Las instituciones civiles, como el matrimonio y el concubinato, son las únicas capaces de garantizar la protección jurídica sin discriminación, sin distinción y sin excusas. Concluyo. Para su primera intervención tiene la voz el equipo en contra. Muy buenos días, tengan todos ustedes, jurado evaluador, compañeras debatientes en este día acerca de estos temas de bastante importancia de los derechos humanos en nuestro país. En este día vamos a defender la postura en contra de que si las parejas del mismo sexo pueden tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Siguiendo el discurso de Robert Alexi,
en donde nos dice que su teoría de los derechos humanos fundamentales nos dice que todo derecho debe de estar fundamentado, que en un Estado constitucional permeado en su misma constitución, que tenga principios, que estos principios se les debe buscar una interpretación y que esa interpretación nos vaya a llevar a una correcta ponderación y luego entonces a una justificación de los mismos. Existen varios supuestos que conflictúan a los principios constitucionales y uno de ellos es el de la ponderación, el ponderar qué derecho va a ser el que va a prevalecer del otro. En este tenor de ideas y siguiendo los anteriores argumentos que más adelante del debate vamos a sustentar de mejor manera, podemos establecer que la fuente de legitimación de los derechos de las parejas heterosexuales y de las parejas homosexuales son diferentes, porque obedecen a un tiempo distinto y también sobre todo a necesidades diferentes. Es por eso que hoy el equipo número 125 nuestra postura está en contra de que se le reconozcan los mismos derechos a las parejas homosexuales de los que gozan las parejas heterosexuales. Ahora, yo les lanzo una pregunta y me gustaría que me contestaran en la siguiente ronda. ¿Cuáles son los derechos más específicamente que ustedes mencionan de las parejas heterosexuales y que deben de gozar las parejas homosexuales y en dónde están establecidos esos derechos que ustedes quieren reconocerles a las parejas homosexuales? ¿Es cuánto? Para su segunda intervención tiene el turno el equipo a favor. Muy bien, para empezar voy a contestar su pregunta. La Suprema Corte de Justicia los ha establecido ya en jurisprudencia y son, se los cito, son los derechos fiscales, derechos de solidaridad por causa de muerte de uno de los cónyuges, de propiedad, toma subrogada de decisiones médicas y migratorios. Estos son solo los que define la Suprema Corte de Justicia. No estamos hablando de los que salen de estos en la vida cotidiana de las personas, pero todos estos son determinantes en la vida de una persona. Pueden trascender a lo largo de su vida. Ya vimos la importancia de cada uno. Además, en los tratados internacionales, en el artículo 17.2 del Pacto de San José, establece la protección a la familia y el derecho al matrimonio. Y hay que tener mucho cuidado en la interpretación que nuestros compañeros mencionan. En materia de derechos humanos, los tratados internacionales son instrumentos vivos que evolucionan con el tiempo y se tienen que interpretar conforme a las condiciones actuales del país. El matrimonio es una institución cuyo fin primordial consiste en formar una familia y mediante esta se protege a la familia, mediante el matrimonio y mediante el concubinato, que mis compañeros omiten mencionar. En cuanto a la ponderación, para que exista una ponderación, tiene que haber primero un conflicto de derechos de misma jerarquía. En este caso no veo cómo aplica. Además, la Constitución es muy clara. Todas las familias, sin importar su origen, son dignas y merecedoras de protección. Sin embargo, tenemos dos grupos de parejas, uno homosexuales y uno heterosexuales. La única diferencia entre ambas es su orientación sexual, que una está conformada por dos personas del mismo sexo y la otra no. Sin embargo, las parejas heterosexuales sí tienen acceso a todos los beneficios que la Suprema Corte de Justicia recalca, y las parejas homosexuales no. Y ni siquiera mediante el matrimonio. En el concubinato es una relación de hecho, que mediante el tiempo, en algunas entidades federativas de 3 o hasta 5 años, cuando ya nace un hijo, ya se forma una familia como la conocemos tradicionalmente, y sin embargo la Suprema Corte ya ha dicho que esa no es la única manera de formar una familia, sí tienen acceso eventualmente a los derechos del matrimonio, mientras que las parejas homosexuales de todos modos están desamparadas mediante prejuicios solamente, porque no existe razón para no legislar igualitariamente. Entonces, en cuanto a la homoparentalidad, que podría ser algo diferente que podría mencionar, la Suprema Corte de Justicia, mediante un estudio psicológico que hizo la UNAM, definió que la homoparentalidad no afecta al niño, que es la única excusa que podrían poner. Además, el interés
superior del niño, que podría eventualmente mencionarse. Voy a citar el caso Atalarrifo, que todos conocemos, donde se definió claramente, en este caso emblemático, vinculante para el Estado mexicano, conforme a la contradicción de tesis 209 del 2011 sobre interés superior del niño y sobre la orientación sexual de los padres, dijo que esta no afecta negativamente en el niño. Entonces, ¿qué otra excusa podrían sacar mis contrapartes para decir no les vamos a dar derechos a las parejas homosexuales por el simple hecho de no dárselo? Concluir. Solicito a todos los presentes guardar silencio para poder continuar esta ronda de debate. Asimismo, que apaguen preferentemente sus teléfonos celulares, de lo contrario póngalos en modo de vibración. Para su segundo turno, tiene la voz el equipo en contra. Bien, compañeros, compañeras, ustedes nos hablan y dan un discurso muy bonito, se ve que han leído, conocen la jurisprudencia, tratados internacionales, pero vamos a centrarnos un poco. No estamos negando la existencia de derechos inherentes a la persona y por ende a las uniones. Simplemente vamos a restringirnos y a limitar si se les debe reconocer los mismos derechos o no a las parejas homosexuales y a las parejas heterosexuales. Atendiendo a ello, son dos formas de convivencia distintas, con una naturaleza y un tiempo distintos, surgen en condiciones sociales, culturales y políticas divergentes. En ese sentido, es indispensable que el Estado reconozca y garantice, mediante mecanismos y principios, el ejercicio y goce de esos derechos. Es decir, pueden contar con todos los derechos, pero además con derechos específicos, que les garanticen un ejercicio pleno, es decir, haciendo un catálogo más amplio, un acceso más amplio al goce de los derechos, no pueden tener los mismos, porque son condiciones distintas. Es decir, el matrimonio, y como lo establece el Código Civil para el Distrito Federal, nos dice que es la unión de dos personas. Por su parte, las sociedades de convivencia son un acto jurídico, mientras el matrimonio es una institución. En ese sentido, no podemos afirmar que una institución y un acto jurídico puedan generar los mismos derechos. Tan es así que el mismo ordenamiento legal ha señalado las formas de disolución de cada uno de ellos. Para el matrimonio puede ser por solicitud de una de las partes, acompañada de un convenio. En ese convenio también se establece qué es lo que pretende, cuáles son los derechos que surgieron y se le reconocieron a partir de la constitución del matrimonio. Por otra parte, la sociedad de convivencia nos dice que podrá disolverse cuando una de las partes haga del conocimiento de la autoridad administrativa, que fue quien suscribió. Aquí podemos notar dos cosas totalmente distintas. Una, la autoridad que conoce y ante quien se instituye el matrimonio es el juez del registro civil. La sociedad de convivencia es la dirección general del órgano político administrativo. Es decir, estamos ante dos situaciones totalmente distintas que el Estado mexicano, al reconocerle los mismos derechos, le estaría limitando el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dicho que cada persona es libre de elegir un proyecto de vida. Si su proyecto de vida es solamente una unión donde no quiere que surjan derechos, donde no quiere tener obligaciones, si el Estado mexicano plantea los mismos derechos y las mismas obligaciones a dos formas distintas de convivencia, los estaría obligando y les estaría frustrando ese derecho al libre desarrollo de la personalidad. Usted, compañera, nos ha mencionado una tesis por contradicción en donde nos habla sobre el interés superior del menor y la orientación sexual de los padres. Déjeme decirle, compañera, que el interés superior del menor también se vería frustrado si una persona en individual lo adoptara, cosa que no sucede. En diversas legislaciones del Estado mexicano se practica y es válido reconocerle que una pareja en individual puede adoptar un hijo siempre y cuando se adecue a los lineamientos, a los requisitos y a los principios que el mismo ordenamiento legal reconoce. Su argumento, compañera, no tiene sustento. Quisiera que me contestara usted alguna pregunta y que me diera un ejemplo claro
de los derechos que usted ha aducido. Nos aduce derechos fiscales, derechos patrimoniales, derechos de toma de decisiones médicas. En ese sentido, déjeme decirle que esos derechos son solamente inherentes a un matrimonio. ¿Por qué? Por la forma de constitución. El Código Civil del Estado de México nos marca lineamientos específicos. El matrimonio surge en una realidad distinta, en una realidad tradicionalista. Hoy tenemos que dar apertura a reconocer derechos distintos a dos formas de convivencia totalmente diferentes. Es por ello que nosotros estamos en contra de que se reconozcan los mismos derechos a las parejas heterosexuales y homosexuales, toda vez que su naturaleza, comportamiento y finalidades son totalmente distintas. Es por eso. Para su tercera intervención, cedo el uso de la voz del equipo a favor. Muchas gracias por reconocer que hemos leído las detrás de este debate y efectivamente vamos a estar citando tratados internacionales, sentencias en el orden internacional, jurisprudencia nacional, etc. Evidentemente va a ser así. No estamos usando ni política ni retórica, estamos usando argumentos jurídicos. Y la contradicción de tesis es solamente la que indica cuáles son las sentencias de la Corte Interamericana que son vinculantes para México. Lo que hablo de la orientación sexual de los padres en relación con sus hijos es el caso Atala-Rifo, que como ya dije es emblemático en este caso. Ahora bien, mis compañeros están tratando de decir que tal vez debería existir otra figura, porque de otra manera solamente estarían negando de plano el acceso a los derechos. Me están preguntando cuáles son esos derechos, ya los dije, y son muy claros. La vida cotidiana, todos conocemos en qué se reflejan estos derechos, migratorios, de seguridad social, todos conocemos eso. Además de que ya ha habido sentencias de la Suprema Corte donde explican un caso en concreto, por ejemplo en el caso del concubinato homosexual, donde la pareja de la persona que ejerce acción fallece por no ser incluido en la seguridad social de la persona. Su pareja fallece porque el Estado no quiere reconocer. Ahora bien, mis compañeros dicen que estos derechos que acabo de mencionar, los 6 que la Suprema Corte ya ha definido, son solamente para el matrimonio. Precisamente, de eso estamos hablando, que el matrimonio debe incluir también a las parejas homosexuales, porque de otra manera solamente los están dejando a un lado. Además, en cuanto a la adopción, bueno, adoptar un niño no es adoptar una mascota. Para poder adoptar un niño se sigue un proceso muy largo, no solamente de trámites, sino de muchos exámenes psicológicos, psicométricos, socioeconómicos, para definir cuál va a ser la familia ideal para el niño. Y no sé si por malicia o por ignorancia, mis compañeros omiten que la adopción es un derecho del niño, no de la pareja en sí. Aquí se va a definir cuál va a ser su familia ideal. Y conforme al principio de no discriminación, no podemos basarnos en la orientación sexual de las personas para definir cuál va a ser su familia ideal. Ahora, las parejas homosexuales y las parejas heterosexuales no son tan diferentes una de la otra. Las mismas parejas homosexuales y heterosexuales se levantan todas las mañanas, se saludan, van a trabajar, son miembros activos de la sociedad, regresan, comen, están con sus hijos, si acaso los tienen, que la Suprema Corte ya dijo que no son necesarios para que sean una familia, se duermen. Tienen el mismo ritmo de vida que nosotros, como heterosexuales. Somos iguales. Además, todos somos diversos. ¿Cuántas figuras vamos a crear para proteger todas estas familias? De eso no se trata. Existe el principio de igualdad, el cual significa el reconocimiento de la diversidad y no dejar que estas diversidades pesen para la desigualdad. Además, el principio de no discriminación, perfectamente claro en nuestra Constitución, y la Constitución hay que tomarla en serio, dice que la orientación sexual no debe ser parte de una distinción, porque esto sería discriminación. Entonces, mis compañeros dicen que nuestros argumentos no tienen fundamento, cuando todo lo que he citado son argumentos jurídicos, fundamentos jurídicos, principios jurídicos.
No veo el caso de decir que no tenemos fundamento, es claro que lo tenemos. Ahora bien, negarle a una pareja, porque es una pareja de hecho, como mis compañeros mencionan, que solamente el matrimonio debe tener estos beneficios que la Suprema Corte ya ha señalado, es falso, porque en el concubinato son una pareja de hecho, no existe todo un proceso solemne frente al registro civil, solamente se necesita que pasen según la entidad federativa de 3 o 4 o 5 años, lo que defina cada entidad, pero eventualmente llegan a esos beneficios, mientras las parejas homosexuales pueden pasar toda su vida desamparados por el Estado. Entonces, negarle derechos a las parejas homosexuales en base a, no sé, estereotipos, prejuicios, no sé, mis compañeros no han dicho una razón específica jurídica que diga no hay que dárselos. Y cualquier argumento en base a estereotipos y a prejuicios ya ha quedado superado por el derecho internacional, por el derecho nacional y por la simple lógica. Es a todas luces negarle a una pareja homosexual los beneficios del matrimonio discriminatorio y por tanto reprobable. Concluyo. Reitero a la audiencia presente que para estar en este auditorio deben de guardar silencio y apagar sus teléfonos celulares. Está estrictamente prohibido tomar fotografías. Para su tercera intervención, cedo el uso de la voz al equipo en contra. Muchas gracias. Parece ser, compañeras debatientes, que solo están haciendo o nos están exponiendo juicios de valor. Quiero decirles que hablar de parejas homosexuales y hablar de parejas heterosexuales es hablar de dos formas de convivencia diferentes, dos formas de convivencia distintas. En consecuencia, porque su naturaleza y fines son totalmente divergentes. El Estado debe de crear mecanismos que permitan el pleno goce y ejercicio de los derechos, principalmente al libre desarrollo de la personalidad. Ustedes no han tocado un tema también muy importante. ¿Qué va a pasar en el tema de la filiación? Dos padres, dos madres se van a votar en el registro civil ante un menor. ¿Qué va a pasar ahí? Yo les pregunto a mis compañeras debatientes. Doble maternidad sin paternidad, me gustaría que me contestaran esa pregunta. Ahora, no estamos negando el derecho a que esas parejas homosexuales tengan o gocen los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Lo único que nosotros estamos defendiendo es que no tengan los mismos derechos. Es por ello que sí estamos en contra, porque se afecta el interés superior del menor. Ustedes mencionaban un caso de uno solo de los derechos que ustedes plantean para las parejas homosexuales que tienen las parejas heterosexuales. Me gustaría, o nos gustaría a mi equipo escuchar más ejemplos de esos derechos en la vida cotidiana, como ustedes lo comentan. Ahora, la adopción es un tema muy distinto, es un tema en el cual hoy en día no solo necesariamente las parejas heterosexuales o las parejas homosexuales pueden adoptar. Para el Estado de México solo se necesita de una persona para que pueda adoptar, entonces no creo que entre dentro de los mismos derechos que puedan gozar las parejas homosexuales o heterosexuales. Los derechos son distintos a estas dos formas de convivencia, son diferentes. No debe de existir la misma figura para ambas parejas homosexuales. No estamos a favor de que se reconozcan los mismos derechos a las parejas homosexuales. No estamos a favor de que las parejas homosexuales gocen los mismos derechos, sino estamos a favor de que tengan y gocen de distintos derechos a los cuales las parejas heterosexuales hoy en día tienen. Es cuanto. Solicito amablemente que guarden silencio de favor. Para su cuarta y última intervención tiene la voz el equipo a favor. Tal y como lo demostramos al principio de la sesión y abarcamos el tema de debatir. Nuestros compañeros dicen que son diferentes, pero no nos mencionan por qué. ¿Es tan difícil legislar igualitariamente? Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho a formar una familia y que ésta se proteja debe ser en condiciones de igualdad. Por lo tanto,
Urge el estudio y la implementación de una regulación igualitaria. Nuestra compañera dio argumentos jurídicos. Estar de acuerdo con el discurso ético a favor de la igualdad es ser personas conscientes, ya que partimos de una premisa lógica, universal e irrefutable. Invito a mis compañeros a concluir a favor de la igualdad, a ser personas conscientes. No reconocerles los derechos por igual a las parejas homosexuales es discriminación. Aquí no cabe el argumento iguales pero separados. Todos tenemos los mismos derechos sin distinción alguna. Señores, esto es ir más allá de la igualdad, es equidad. Es por eso que en esta mesa hemos demostrado que las parejas homosexuales deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Como mencioné anteriormente, no hacerlo es discriminación. Hago el uso de la voz. En la última intervención tengo entendido que... Así es, lo correcto. tenemos permitido. Las alternativas al matrimonio que nuestros compañeros mencionan, diferentes al matrimonio como ya existe, producirán tal vez cambios en el derecho familiar, que como ya mencionamos no debe ser tan difícil, pero no cambiarían el estigma de la separación con base a prejuicios y continuarían reflejando estos prejuicios y estos estereotipos de una sociedad renuente a progresar, y eso no lo podemos permitir. Concluyo. Para su cuarta y última intervención, tiene la voz el equipo en contra. Compañeras, no podemos estar de acuerdo en reconocer los mismos derechos a las parejas heterosexuales y a las parejas homosexuales por razones de obviedad y que están plasmados en nuestra Constitución. Las minorías deben ser tomadas en cuenta. Los grupos vulnerables deben ser tomados en cuenta. Tan es así que el artículo 2 constitucional señala un grupo vulnerable y por ende le reconoce derechos distintos. Si bien es cierto en lo individual como la calidad humana tenemos los mismos derechos, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es si las parejas tienen los mismos derechos, si en lo colectivo tienen los mismos derechos. No estamos hablando de una persona, estamos hablando de dos voluntades, de dos personas, de dos entes distintos. En ese sentido, quiero decirles que los indígenas frente a la colectividad tienen derechos distintos por su naturaleza, por sus características específicas. La mujer tiene los mismos derechos que el hombre ante la ley, pero al ser un grupo vulnerable, al ser en cuestiones históricas un grupo que ha sido vulnerado, el Estado tuvo que reconocerle ciertos derechos y legislar a favor de las mujeres. Por ello, reconocer los mismos derechos a las parejas homosexuales y heterosexuales sería tratar igual a los desiguales. Eso no puede ser posible, porque estaríamos frustrando el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que tiene implícito el derecho que tiene una persona de elegir libremente el proyecto de vida. Su proyecto de vida no se debe de frustrar por una decisión que el legislador haga para reconocer los mismos derechos. No es suficiente dar un argumento jurídico. La eficacia de la norma no está dada por el hecho de que esté plasmada en un ordenamiento legal. Tiene que atender a una realidad. Tiene que atender a factores políticos, sociales y culturales. Tan es así que en países como Holanda, Francia y España, las parejas heterosexuales no gozan de los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Gozan de los mínimos necesarios, pero además derechos adicionales, como lo son el derecho a decidir en qué momento terminar la sociedad, sin que para ello se tenga que seguir un procedimiento específico necesario y ante la autoridad jurisdiccional, cosa que pasa en el matrimonio. Al ser dos voluntades que se unieron, tienen que decidirlo ante la autoridad jurisdiccional. En el caso de las sociedades de convivencia, como ocurre en el DF, solamente basta que uno de los convivientes
acuda ante la autoridad administrativa y haga del conocimiento de la misma que ya no quieren convivir. En ese orden de ideas, compañeras, no podemos reconocerle los mismos derechos. No podemos tratar igual a dos sociedades y a dos modelos de convivencia distintos, por razones biológicas, ideológicas y culturales. Ustedes hablaron del matrimonio, de la adopción, pero déjenme decirles que esos no son derechos. Esas son instituciones a las que se puede acceder. La adopción es un derecho, como usted bien lo manifestó, es un derecho del menor, más no de la pareja. La pareja puede acceder a esa institución y no necesariamente tienen que ser dos personas que tengan que vivir en matrimonio. Son uniones libres y por ello no se debe reconocer los mismos derechos. Porque a partir de ello, los derechos fiscales, déjeme decirle que la ley de impuestos sobre la renta para las parejas heterosexuales señala en el artículo 39 la subrogación o la exención del pago de impuestos sobre la renta cuando es realizada una donación por uno de los cónyuges. No puede pasar lo mismo con las parejas homosexuales, porque la manera de conducirse y la manera de ser ante el derecho es totalmente distinta. Son figuras totalmente distintas, divergentes, que no tiene razón de ser el hecho de reconocerle los mismos derechos. Con los anteriores argumentos debemos hacer una ponderación sobre cómo debemos de enfocar este tipo de derechos. Es decir, si bien es cierto, son parejas, son uniones, son modelos de convivencia, ambos atienden a intereses distintos. El matrimonio, en su generalidad, más no en su totalidad, tiene como fin la procreación. En las parejas del mismo sexo eso no sucede. En ese sentido, no pueden generar derechos en el mismo sentido. Los derechos de sucesión. ¿Qué pasa en un matrimonio? Cuando fallece alguno de los cónyuges, concurren a la sucesión, en primer término, el cónyuge supérstite y los hijos. ¿Qué pasa entonces en una sociedad de convivencia? Solamente concurre uno. Y en caso de que haya hijos, se excluye a la pareja que esté en sociedad de convivencia. Es decir, anterior a la sociedad de convivencia pudo tener hijos. El reconocerle los mismos derechos estaría limitando esa esfera de goce y ejercicio de los derechos. Se declara concluido este debate y solicitamos al público presente y a los equipos participantes abandonar la sala a fin de que nuestro jurado delibere. A los participantes, por favor, no se alejen demasiado para llamarles nuevamente a la sesión de retroalimentación. Muchas gracias.